Y seguimos con los balances de lo que ha sido 2025, las tendencias, las novedades, los giros. Y muy importante, lo habíamos estado comentando en días anteriores, pues lo ocurrido con la forma en que se ejerce la libertad de expresión, el periodismo en México, muchos casos en los últimos días, en Veracruz, en Puebla, y mucho agradezco por eso que nos acompañe hoy el vocero de Acción Nacional, el exlegislador Jorge Triana, porque en uno de sus balances que compartía en un medio decía algo que a mí me llama mucho la atención y que creo que él lo explica con detalle en varios ejemplos. La crítica no se prohíbe, efectivamente que no se prohíbe, pero se encarece y se llena de riesgos. Creo que ese es el matiz. Jorge, bienvenido al programa, gracias por acompañarnos. Ivonne, buenos días, gracias a ti por la oportunidad. Al contrario, Jorge, cuéntanos un poco cómo llegas a esa conclusión, cómo documentas esta tendencia que creo que es bastante clarificadora. No es que se esté prohibiendo criticar, cuestionar, darle, pues, ejercer la función de contrapeso que los ciudadanos y los medios tenemos frente a los poderes, a los diversos, sino que se llena de riesgos esta crítica y por lo tanto se encarece, se llena de piedras el camino. Es correcto, Ivonne. Mira, creo que la censura en este país no es nueva, evidentemente, la censura gubernamental, pero siempre ha tenido una evolución constante. Pasamos de la etapa en la que pues hasta Gobernación intervenía, apresaba a los periodistas, se incitaban a las huelgas en los medios de comunicación, se clausuraban periódicos, a la etapa en la que se extorsiona a los medios de comunicación con publicidad gubernamental, pero ahora estamos innovando. En este año tuvimos un cúmulo de casos de censura gubernamental que pasa por el acoso judicial, por las medidas cautelares, por los procesos penales, por la constante indignación de la clase política cuando se exhiben casos de abusos y de corruptela. Y los casos sobran en este año. Mira, rapidísimo, Adelante. un listado. En el estado de Puebla tuvimos una reforma al Código Penal para incluir el delito de ciberasedio a quien criticara a gobernantes, incluso en redes sociales, una pena de 12 años de prisión, el acoso constante desde las conferencias matutinas del gobernador. Acabamos de ver cómo se vincula a proceso a Rodolfo Ruiz, un periodista crítico del gobierno. En el estado de Veracruz, apenas el 24 de diciembre, Así perfectamente calculado. Para retomar este análisis de las tendencias que marcaron 2025 en el ejercicio de la crítica desde los ciudadanos, pasando por medios e incluyendo a periodistas que incluso son catalogados de terroristas. Adelante, Jorge. Sí, mira, te comentaba que precisamente es a finales de este año que parece que meticulosamente se seleccionó pues esta etapa decembrina, estas citas decembrinas, para dos casos muy lamentables. Primero, el caso de Rodolfo Ruiz en el estado de Puebla, vinculado a proceso el día 23 de diciembre, acusado de una serie de delitos pues que tienen que ver al final del día con las críticas constantes al gobernador. Él acusa que hubo un proceso completamente sesgado, una audiencia judicial donde ya había una sentencia previamente acordada. Está el caso de Rafael León en el estado de Veracruz, donde acusado de terrorismo, hazme el favor, ese delito que dicen que no existe y que tiene que ver simplemente con temas de fanatismo religioso, de ideología, imposición de ideología, etcétera. Bueno, pues se gira orden de aprehensión en contra de Rafael León, un periodista también crítico del gobierno que cubre la nota roja en el estado de Veracruz. Así cerramos. Pero ahí están los casos de Campeche con Laira Sansores, poniendo un censor judicial al medio Tribuna, vetando a un periodista para ejercer el periodismo durante 2 años con multas millonarias. Ahí está el caso de Acapulco, el medio Acapulco Trends también, que fue objeto de inquisición judicial simplemente por denunciar un quebranto al erario de casi 1,000 millones de pesos por parte de la alcaldesa.
ahí tenemos casos prácticamente por todo el país. Bueno, ¿qué decir del caso Dato Protegido? Una ciudadana obligada a pedir disculpas durante un mes de manera diaria, consecutiva, por criticar en redes sociales con un tuit a una legisladora y a su esposo. El caso de Fernández Noroña obligando a un ciudadano a acudir al Senado en un evento transmitido en el canal del Congreso para pedirle una disculpa por haberlo increpado en el aeropuerto. Los casos sobran. El acoso judicial hacia la práctica del periodismo ha sido constante, ha sido el común denominador de este año, insisto. Ya no se cierran medios con violencia, ya no es necesariamente la censura a través de la publicidad gubernamental. Ahora se utiliza la práctica de apoyarse en esta cercanía que tiene la clase gobernante con el Poder Judicial, con los juzgadores, con las fiscalías, para poder poner sobre la mesa denuncias, amenazas, medidas cautelares y poder silenciar las voces críticas. Tú lo dijiste muy bien al principio, así lo consigno en mi columna. Bueno, pues está completamente encarecida la crítica en este país. Cuesta muy caro criticar, cuesta muy caro pensar en voz alta, sobre todo si este pensamiento en voz alta se da desde el ejercicio del periodismo, Ivonne. Se le ahoga con trámites, decías tú en tu reflexión, audiencias, abogados, disculpas, multas y censores con aval judicial. La bala fue sustituida por el expediente. La mordaza se impone con sellos oficiales. Es una tendencia en en las instancias estatales, en los estados, en las entidades, ajena a la federación. Podemos recurrir al gobierno federal, a la Secretaría de Gobernación para que pues haga un llamado a este abuso de poder, ¿o es un diseño generalizado? Mira, los casos que acabo de mencionar, por supuesto que tienen que ver con los gobiernos estatales. Lo que llama la atención es el discurso prácticamente diario donde la presidenta de la República insiste en que en este país nadie calla a nadie, que no hay censura, que todos podemos hablar libremente. Yo diría, es cierto, pero ¿a qué costo? Porque no solamente es el acoso judicial que viene principalmente desde los gobernadores, también es pues el acoso, el asedio en las redes sociales, la activación de estos grupos que golpean desde las plataformas digitales a cualquier voz crítica, que están identificando constantemente quién piensa en voz alta para poder pues caer en banda, como se dice coloquialmente, y acallar voces críticas. Me parece que esto es una constante que viene desde el sexenio anterior, pero llama mucho la atención cómo a partir ni siquiera de que se eligen nuevos jueces y magistrados, sino a partir de que se aprueba o se pone sobre la mesa una reforma al Poder Judicial que tripula este poder del Estado y los poderes en las entidades federativas también por parte de una clase política, por parte de un grupo político, se envalentonan, por así decirlo, los gobernadores. Claro. Y empieza este asedio judicial, esta amenaza constante, estas medidas cautelares de parte de los jueces, que llama muchísimo la atención el nivel de articulación que hay entre estos gobernantes y los juzgadores. En el caso del estado de Campeche, por ejemplo, bueno, en tiempo récord salieron las sentencias. Se aprobó el uso de un tipo penal que jamás había utilizado en la historia. Se llama incitación al odio, el delito por el que se le está acusando a este periodista del medio Tribuna. Hay una articulación casi perfecta en tiempos, un engranaje perfecto entre fiscalías, juzgadores y gobernantes. Los casos sí son a nivel local en este momento, pero nada nos garantiza que esto no vaya a escalar a nivel federal. Y mientras esto sucede, la presidencia de la República insiste en que no hay censura en este país, lo cual es absolutamente falso. Jorge Triana, vocero de Acción Nacional, para finalizar, ¿qué podemos hacer? ¿Qué debe proceder? Ya la relatora de la libertad de expresión de Naciones Unidas ha hecho pronunciamientos, hay que recurrir a instancias internacionales. ¿Cómo proceder? Porque por fortuna tenemos organizaciones como Artículo 19, pues que tienen un seguimiento que mucho se agradece y una valentía para dar puntual contrapeso a este tipo de abusos de poder,
pero no hay más. Organismos como Artículo 19 han dado cuenta de cómo se han incrementado los casos de acoso al ejercicio del periodismo, especialmente durante este año 2025. Tenemos también pues análisis como reporteros, el que hace Reporteros Sin Fronteras a nivel internacional, que nos coloca como el segundo país más peligroso para ejercer la profesión, solamente por debajo de Palestina, hazme el favor. Sí, nos quedan los organismos internacionales. Sabemos que de muy poco sirve judicializar estos casos de nuestra parte en nuestro país, lamentablemente, pero hay que agotar instancias internas. Y creo que en la medida, Ivonne, en la que se vea que hay una indignación por este asedio constante a la crítica, pues van a pensar dos veces nuestros gobernantes de lo que está pasando. Creo que estamos en momentos donde se quieren invertir los papeles. Ahora lo vemos con este descarrilamiento, por ejemplo, del tren interoceánico, donde al parecer los que criticamos una obra inútil hecha sobre vías que datan del porfiriato, con trenes de los años 70, hecha con opacidad, pagada sobre precio a contratistas cercanos al gobierno, amigos del expresidente, donde se puso al propio hijo del expresidente como supervisor de obra. Cuando criticamos esto, nosotros somos los responsables, los indignados son los gobernantes, los patos tirándole a las escopetas. No podemos cesar pues la crítica constante. Creo que es un derecho ciudadano a indignarse, a señalar lo que está mal, lo que no gusta, las malas prácticas del gobierno, y no podemos callarnos, porque es darle la razón precisamente al Estado, que se siente muy cómodo ante las omisiones de la crítica constante. Por supuesto que sí, seguiremos pendientes de la importancia de la crítica y su preservación. Gracias por acompañarnos esta mañana, Jorge Triana. Gracias a ti, Ivonne. Feliz año para todos. Un abrazo. Igualmente, un abrazo.